claro, el cordero es incorruptible. Y eso impacta directamente la teología sobre la corporidad de Yehoshua en este mundo. En este mundo, su carne es verdadera carne, su palabra es verdadera palabra y su sangre es verdadera sangre. ¿Me explico? Porque muchos están haciendo burla cuando hablamos de la corporeidad y de la carne incorruptible de este cordero. Y bueno, se están burlando, básicamente. Se están burlando. Y yo digo, no saben de lo que están haciendo. No lo saben. Porque sin duda alguna la carne de este cordero era incorruptible. Si no lo fuera, no habría podido obrar la reconciliación. Si no fuese incorruptible, su sangre y su sacrificio no habrían tenido ningún sentido. Como alguna vez lo expliqué, no puede un hombre pagar el precio de la redención de su hermano. No puede, porque es igual de corruptible. Tenía que venir algo incorruptible, algo inmortal, algo indestructible, no de esta creación, a salvarnos de esta ruina y de este círculo vicioso. Eso es lo que quiero que, como dice aquí, lo sepamos, que no titubeemos, que lo tengamos amarrado aquí en nuestra conciencia, porque los vientos que empiezan a soplar son fuertes. Pero yo estoy tranquilo porque sé que el que tiene oído para escuchar va a escuchar. Y el que no, pues ya lo veremos, lo que le va a pasar. Eso es todo. Entonces, este cordero ya estaba previsto desde antes de la organización del mundo. Ojo con esto. Antes de la organización del mundo. Ya estaba previsto. Eso al mismo tiempo está diciendo que era incorruptible. Ya está. Por eso en otros textos, como lo expliqué en Efesios, que se enredan hablando de la predestinación. No, Él nos conoció cuando Él creó el mundo y todavía no se había corrompido. ¿Me explico? Así de sencillo. Entonces, como alguna vez he explicado, que aquí pregunta Luis sobre la muerte, por eso es que he explicado que la muerte de Mashiach, la muerte de Dios, no es la misma muerte de nosotros. Hay que decirlo claramente. ¿Acaso su cuerpo es nuestro cuerpo? ¿Acaso alguno de nosotros tiene la potestad de resucitar? Así como dijo Job. Tú talas un árbol y vuelve a crecer. Si el hombre muriere, ¿volverá a nacer? ¿Volverá a surgir? Pues no. Entonces, ¿somos nosotros iguales a Yehoshua como para que nos comparemos con su muerte, por ejemplo? Obviamente que no. Entonces, ¿a qué le llamamos la muerte de Dios? Que esto es lo que también han hecho algunos burla, ¿sabes? Algunos han ridiculizado, pero no piensan. Básicamente no piensan. Simplemente les va el ansia de burlarse y tal. Pero alguna vez lo expliqué. La muerte de Dios no es otra cosa que su resignación al silencio. El no hacer nada. Como dice Isaías, delante de los trasquiladores no abrió su boca, fue llevado como cordero al matadero. Entonces cuando Dios muere, y lo digo así a propósito para que aquellos que lo quieran hagan el corte del vídeo y me ridiculicen otra vez, la muerte de Dios significa que Él se resignó a su propia palabra, a lo que Él había dicho. Porque eso fue lo que le mostró a Abraham. Le dijo, Abraham, quiero que vayas a llevar a sacrificar a Isaac. ¿Ok? Porque yo te voy a mostrar qué pasaría si alguno se atreve a matar a Isaac. Pues ¿para qué vamos a esperar que venga alguien a matarlo? Vamos a matarlo nosotros. ¿Y qué va a pasar? Que si fuese necesario, yo vengo aquí a sustituirlo y yo muero por él. Pero Isaac va a vivir porque es el hijo de la promesa. Y si es necesario, yo voy a estar aquí. Te lo voy a ilustrar a través de un cordero, de un carnero. Pero en el futuro ya lo verás. Y Mashiach, ¿qué dijo? Abraham se gozó de ver mi día y se gozó. Lo vio y se gozó. ¿Cuál es el día de Mashiach?
el día en el que Él vino aquí a cumplir lo prometido, a dar su cuerpo en sacrificio por nosotros. Por eso dice, efectivamente, como dice Pedro Pablo, dice que David, siendo profeta, habló de la muerte de Mashiach y de su resurrección, porque dice, Lotiten hasedejaler ot shahat, no pondrás a tu piadoso a ver corrupción. Porque cuando Mashiach, cuando Dios se humilla a grado sumo, Él mismo tiene unos límites. Y no se podía, aunque lo hubiera querido, no se puede disminuir al grado tal igual que el nuestro. Porque entonces dejaría de ser Dios. Dios no se puede volver corruptible. Imposible. Eso es como pretender que el oro se vuelva cobre. Por mucho que tú disuelvas el oro, lo fundas, lo calientes 7 veces, siempre va a ser oro. Que se vaya reduciendo, que se evapore, que se pierda, pero es oro. Hasta el último átomo. ¿Me explico? Entonces hay unos límites cuando Mashiach, Dios, se despoja de su gloria y empieza a quitarse capas y capas de gloria y se hace cada vez más acercándose a nosotros, semejante a nosotros, no igual. Semejante a nosotros, no igual. Entonces llega un límite que él no puede romper. Yo no sé, bueno, a esto es porque les causa gracia, ¿no? Pero ya espero que algún día se tome el tiempo serio para estudiar. Pero Dios tiene unos límites que no puede romper. Entonces, cuando llega aquí, se parece mucho a nosotros, muy semejante a nosotros, pero ojo, ¿qué dice la carta a los hebreos? Sin pecado. Pequeña, grandísima diferencia. Ninguno de nosotros jamás ha visto ni verá lo que es un cuerpo sin pecado. No lo ha visto. Y cuando digo jamás me refiero hasta que venga Mashiach, porque eso no va a pasar. Lázaro resucitó y resucitó con un cuerpo corruptible y volvió a morir. Y todos los demás que fueron resucitados, resucitaron en el mismo límite que tienen, que está establecido por la presencia del pecado. Entonces, esa gran distancia entre nuestro mundo corruptible, ¿ok?, y lo incorruptible de Dios, esto no se puede hacer burla de esto. Aquí hay una gran diferencia. Él llega hasta aquí, hasta lo sumo, para acercarse más parecido a lo nuestro, pero sin pecado. ¿Por qué sin pecado? Porque su naturaleza es incorruptible. Porque no es de esta creación. Es tan difícil entender eso. No es de esta creación, viene de arriba. No es de este mundo. El postrer Adán, que es Hashem, que es el Señor, viene del cielo. Es tan difícil entenderlo como para que se haga burla de su carne. Se están burlando de su carne incorruptible. Se están burlando de su carne que es sin pecado. Eso es todo lo que voy a decir. Ellos darán cuenta a Dios de esto. Nada más. Pero que quede claro para todos aquí. Es el cuerpo de Dios que está aquí. Entonces, cuando Él da su cuerpo en sacrificio, lo que hace es simplemente no reaccionar. Y esa irreacción es lo que se le llama su muerte. Pero no, la gente prefiere irse por las ramas a discutir que cómo Dios va a morir, que es que Él es inmortal, que Él es lo más... Dice, ya, ¿y tú crees que yo no lo sé? Le digo yo a esta gente. Se imaginan que yo no lo sé. O creen que yo soy tonto, ¿sabes? Pero no se dan cuenta que al irse tras ese tipo de argumento, lo que les queda por defecto es lo que ya está pasando, ridiculizar su cuerpo y su sacrificio. Cosa muy seria. Entonces, dice aquí que este cordero con su carne incorruptible, que vino aquí a ofrecerse y a sufrir cualquier clase de vituperio, de ataque y de burla,
que ya estaba previsto desde antes de la fundación del mundo, se manifestó en la posteridad de los tiempos por medio de vosotros. Mira qué impresionante. Se manifestó en la posteridad de los tiempos, ya saben, Aharit Hayamim. Todo aquello que los profetas llamaron la posteridad de los días. Aharit Hayamim. Y eso es un meridiano. Algún día, a ver si tengo el tiempo, y hago una especie de eje de ordenación. Un eje de orden de datos. Es decir, voy a poner aquí el estándar de la Aharit Hayamim y voy a organizar todas las profecías en torno a la Aharit Hayamim. ¿Sabes? Y explicarlas en perspectiva, porque todo lo que se habló de él se ha de realizar y se ha de materializar. Entonces se manifestó en la posteridad de los días, en el tiempo que él había estipulado. Es uno de los grandes, digamos, misterios, aunque no es tan misterioso. Cada vez que vamos estudiando más, vamos acercándonos a comprender por qué vino cuando vino, ni antes ni después. ¿Sabes? ¿Por qué vino cuando vino? Porque ya lo dice el profeta, cuando las tinieblas cubran la tierra, allí resplandecerá Hashem. Y puede ser que pase lo mismo con su segunda venida. Cuando las tinieblas estén ya a punto de cubrir la tierra, que ya se vaya a acabar el último resquicio de luz, ahí aparece Él desde los cielos. Por eso nosotros tenemos que perseverar hasta el final, ciñendo los lomos de nuestra conciencia con estas palabras. Hay que amarrarse esto como un tesoro, porque esto es la diferencia entre haber sido redimido y no haber sido redimido. Ya está, sencillo. ¿Qué dice? El